Y ahora vamos a empezar con una lectura del manifiesto postautista que está transcrita en este vídeo, ¿sí? El movimiento postautista surgió en el año 2004 en Francia cuando estudiantes de Economía y Administración de Empresas denunciaron el tipo de enseñanza que se recibía en sus facultades. El manifiesto original reclamaba mayor pluralidad en los planes de estudio, una comprensión de la economía más cercana a la realidad social, una pedagogía más participativa y un uso más adecuado de las matemáticas. Nosotros, los estudiantes de Economía y Administración y Dirección de Empresas de la universidad, perplejos ante los contenidos y las formas con las que se nos enseña la ciencia económica en nuestra facultad, reivindicamos una economía cercana a la realidad social. Queremos una economía que nos ayude a comprender y actuar sobre los fenómenos económicos y sociales a los que nos enfrentamos los ciudadanos en la actualidad. Estamos hartos de mundos imaginarios y de las ecuaciones que los crean. Queremos una economía empírica que sea capaz de hacer abstracción, pero que a la vez se base en la realidad, que pueda ser descriptiva y que tenga en cuenta la estructura de la sociedad donde se desarrolla. Queremos huir del autismo al que nos tiene sometido el actual predominio de la teoría neoclásica. Un uso proporcionado de las matemáticas. Nosotros estamos de acuerdo con el uso de las matemáticas. Entendemos que éstas pueden proporcionar instrumentos para un mejor conocimiento de la realidad económica. Pero lo que es un medio no puede convertirse en un fin. La obsesión por la formalización ha llevado a construir una ciencia económica donde el uso de las matemáticas es un fin por sí mismo, y donde el contraste con la realidad ya no es ni siquiera importante. Este hecho otorga una cierta apariencia científica a algunos de los resultados que se nos muestran como indiscutibles en la teoría económica actual, cuando de sobra sabemos que cualquier resultado, por matemático que sea, es matizable e interpretable y que cualquier hipótesis y teoría científica es fácilmente falseable. Una economía plural. Queremos una docencia plural. Tenemos derecho a conocer los diferentes enfoques que constituyen el discurso económico contemporáneo. Podemos entender que hay paradigmas más aceptados y otros más minoritarios, pero de ninguna forma podemos aceptar un discurso único que nos presente la verdad económica absoluta. Nosotros queremos una facultad y una universidad viva que, además de un espacio de transmisión y conocimiento, sea también un espacio de contraste de opinión y reflexión. Queremos, pedimos y exigimos debate. Bueno, esto es un vídeo que hago yo. Tengo esta página web donde voy colgando el material que genero para docencia o divertimento. Aquí hemos visto cómo hay un movimiento que ataca la ortodoxia académica neoclásica, diciendo que los neoclásicos son autistas. Autistas en el sentido de que se quedan imbuidos en su propio discurso y no tienen conexión con la realidad. Sospecho que hay muchos de vosotros tomáis en falta esto, la conexión con la realidad. ¿Os parece? ¿Sí? Entonces, esta desconexión con la realidad y el hecho de que los neoclásicos, con su constructo matemático, se excluyen a todos los demás que no hablen su mismo idioma, ¿sí?, hace que estén absolutamente concentrados y con un discurso cerrado que no permite la incorporación de conceptos que vayan en contra o paralelos a lo que ellos defienden, ¿sí? En el manifiesto se dice que tenemos este problema de conexión con la realidad, se habla de un problema de matematización
de las... Bueno, estudiante, arriba tal. De la matematización de la economía, a mí me gustaría añadir que las matemáticas son útiles, es lo que han permitido el desarrollo de la tecnología desde el siglo XVII hasta hoy, como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, eso es indudable. Pero las matemáticas que utilizan los neoclásicos son unas matemáticas determinísticas, reduccionistas y lineales, ¿no? Y ya luego intentaré daros una pincelada de en qué deriva y cómo podríamos arreglar, o al menos poner un poco de alivio a esto. Y por último, dicen en el manifiesto, necesitamos pluralidad en las aulas. A mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando hice el trabajo de fin de grado de ADE sobre pensamiento económico, y es que si os fijáis en vuestras guías docentes, se dice que estudiáis economía, la economía. No, estudiáis un tipo de forma de ver la economía, que son la forma neoclásica, ¿sí? Pero hay muchísimas más. Y es una lástima que se pierda toda la riqueza argumentativa de las que son heterodoxas y no se incluyan dentro de vuestro programario. No significa que tenga que tener tanto peso como las demás, no lo sé, pero un poco sí que os deberían hablar de lo que hay fuera de esto, ¿sí? Pero en su autismo hay muchos economistas neoclásicos que consideran que la economía es esto y no es otra cosa. Y por último dice que queremos debate. Y no existe el debate en economía. Ha habido distintos momentos en la historia donde sí ha existido y volverá a existir, indudablemente, pero en la academia, en la inmensa mayoría de las universidades, de las facultades de economía, rige el pensamiento doctrinal, como casi si fuese una religión, de los neoclásicos. ¿Bien? ¿Por qué está esta queja? Aparte de que es lógico intentar abrir un poco las vías de pensamiento dentro de la economía, podemos encontrar bastantes ejemplos donde vemos que los neoclásicos se equivocan, ¿sí? Y ahora me gustaría enseñaros uno de los que me hacen más gracia. No sé si conocéis la ecuación Black-Scholes. Si estáis en tercero de carrera, la habréis encontrado en las asignaturas de finanza. Resulta que en el 97, Black y Scholes ganaron el premio Nobel por descubrir o inventarse una ecuación que acababa con el riesgo en los hedge funds, que son estos fondos de alto riesgo que nos ha dado el siglo XX y la economía financiera de derivados, ¿sí? Entonces, con este milagro de la economía neoclásica, montan un fondo de inversión y al cabo de un año de haber conseguido el Nobel, pierden 4.600 millones de dólares. Y se les rescata. Ellos, que dicen que el Estado tiene que ser mínimo, que no tiene que intervenir, ellos reciben el rescate del Estado, de lo que han conseguido con su ecuación. Y lo que más me alarma de todo esto es que esto está hecho en el 2013. Hoy, en 2017, sigue siendo verdad esto. Lo encontráis en vuestros libros de texto. Se utiliza y nadie os ha dicho que esto ha sucedido. Entonces es sangrante por dos cuestiones. Porque se utilice y porque nadie os ha dicho que ha sucedido. ¿Sí? Entonces eso os desampara como estudiantes de economía. Este es uno de los ejemplos más graciosos de qué hacen los neoclásicos en su autismo de aquí hay una realidad, la ignoran y siguen adelante con ella. Y luego quiero mostraros lo que, bajo mi punto de vista, es una muy buena explicación de por qué la ecuación Black-Scholes no funciona.
Entonces, esto que acabamos de ver, lo que hace es señalar que la campana de Gauss, que sabemos utilizar desde bachillerato, ¿sí?, no siempre funciona. La campana de Gauss da una forma normal y se quedan las colas estrechas, ¿vale? Los sucesos que son extraños, básicamente, probabilísticamente, no suceden, ¿sí? Eso es verdad si las variables que están estudiándose tienen una función lineal. Es decir, si el comportamiento de las variables en suma provoca lo que estamos analizando. Si hay una linealidad y una suma en las variables, cierto es que podemos aplicar el teorema central del límite, que es algo que habéis visto en todas las asignaturas donde hayáis dado estadística. En todas. Siempre se parte de, tenemos el teorema central del límite, por tanto, las cosas tienden como una normal. Cuando aplicamos este tipo de análisis de normalidad a las series de precios bursátiles, la normal dice que necesitamos 600 millones de años para tener 35 variaciones por encima del 6% en el precio de las acciones del Dow Jones. 600 millones de años para 35. Y en el análisis de 110 años, sin contar lo que ha pasado desde el 2007 hasta el 2006, sucedieron las 35 veces, no en 600 millones, en 110 años. Para que os hagáis una idea de cuán equivocado puede estar el que utiliza la normal para hablar de cosas que probablemente no son normales. Entonces, la ecuación Black-Scholes es una manera refinada de utilizar la normalidad. Y muy probablemente, esto ya es cosa mía, casi todo lo que veréis o hablemos hoy respecto a mi material está sacado de alguien. Esto es una conclusión mía. Probablemente la ecuación Black-Scholes no funciona por culpa de que se está intentando calzar con la normalidad. Este concepto de que no todo es normal es una de las herramientas más útiles que tiene las ciencias de la complejidad. Y seguramente durante el siglo XXI, en el que vivimos, los avances de la ciencia van a utilizar este concepto. Porque a día de hoy en todas las facultades se estudia estadística y en todas las facultades se tiende a la normal. Y eso, cuando se vea que se puede ver desde otros puntos de vista, va a cambiar. Entonces, luego volveremos con la complejidad, pero por ahora habéis visto dos situaciones concretas donde los neoclásicos utilizan herramientas que no sirven para lo que se supone que deberían servir. Ahora me gustaría que hablásemos de este pensamiento neoclásico, de dónde viene, cómo se ha construido. Entonces, resulta que en 1770 y algo, Smith escribe su libro La riqueza de las naciones, y le llamamos el padre de la economía. Y Smith hizo una cosa que nunca antes se había hecho, y fue poner el foco de atención en el individuo. ¿Sí? Eso sucede gracias a que Smith es coetáneo de Hume y se da lo que se llama el humanismo ilustrado en ese momento. Y el humanismo ilustrado estaba luchando contra el feudalismo. ¿Sí? Entonces, las ideas en economía, en cualquier ciencia social, no son matemáticas cerradas de esto, tiro una piedra y se cae, y el Sol tiene rotando los planetas al lado. No hay una objetividad, hay una intencionalidad en lo que decimos en economía, en cualquier ciencia social. ¿Sí? En este caso, Smith estaba luchando por poner al hombre en el centro de los análisis, expulsando a los dioses y los reyes, ¿sí?, y luchando contra el Estado feudal, propiciando el argumentario para defender al capitalismo como nueva fuerza emergente capaz de crear riqueza. Y combinando las ideas de capitalismo y democracia.
En ese momento, en 1789, tenemos la Revolución Francesa, por ejemplo. Es el momento de las revoluciones, donde se expulsa a los dioses y los reyes. ¿Sí? Y el modelo clásico de economía surge gracias a la lucha contra el feudalismo. Pasados 100 años, 70, 80 años, Marx, dime. La pregunta es que en la otra diapositiva Sí. pones que es humano invisible, pero luego hay libros que dicen, desmienten eso, que la mano invisible no fue de Adam Smith, sino que la utilizaba pero de una forma, de sátira, es decir, humorística. Yo creo que no. Él la utilizaba... Mira, me encanta. La idea que tenemos los economistas de la complejidad respecto a la mano invisible es que tú tienes sistemas autoorganizados. No somos individuos donde sumamos nuestras interacciones, sino que de las interacciones de los individuos en red, en sistema, surgen propiedades, emergen propiedades que no podías prever. Y esto es muy típico de células, sistemas microscópicos y macroscópicos y muy de la vida. Entonces, esa mano invisible para la complejidad existe en cuanto a que el propio sistema, de manera autogestionada, sin tener líder ni nada, acabas dando unos resultados que en principio no tenías por qué predecir. ¿Sí? Yo sí tenía entendido que Smith utilizaba lo de la mano invisible de otros, de los fisiócratas, pero no tenía entendido que lo utilizase como sátira. Me parece interesante. No lo utiliza como sátira. Si bien es cierto que solo se menciona una vez, eso sí. En toda la obra. Sí. Pero no es como sátira. No. Bueno, podría ser que... A ver, vamos a dejarlo abierto porque es interesante pensar que se podía estar. Smith lo que era un filósofo de la ética. Es decir, él estaba preocupado por lo bien o mal que estaba la gente. ¿Sí? No era un procapitalista para joder a nadie, sino que preocupado y tal, y estaba defendiendo que la organización podía funcionar bien. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Entonces, decía que a mediados del 1800, Marx miró a su entorno, dijo, han pasado 2 revoluciones industriales, hemos expulsado a los dioses y a los reyes, pero la gente se sigue muriendo de hambre. Carlos Manera, la semana que viene, os explicará mejor en qué consiste el marxismo. Yo solo lo voy a utilizar para que entendáis que a finales del 19, en 1800 y pico, el proletariado estaba pugnando contra las condiciones de vida a las que les tenía sumido el capitalismo. Y estaba ganando. Y buena parte del argumentario que utilizaban era marxista. Los capitalistas antes se habían defendido del feudalismo, habían atacado el feudalismo para imponerse, y ahora se están defendiendo de los proletarios. Y en esa pugna sale Marshall. Y Marshall lo que hace es juntar las ideas clásicas de Smith y Ricardo con las matemáticas de los marginalistas de Walras y Jevons y Pareto. ¿Sí? Los marginalistas os van a sonar porque vosotros en todas las asignaturas veis gráficas en 2 dimensiones con unas variables en el eje X y otras en el eje Y y analizáis cómo cambian las del eje Y respecto a las variaciones del eje X. Y esos son cambios marginales si los hacemos de uno en uno. Entonces, el análisis que puede hacer alguien con un modelo econométrico en una ecuación normal es ver cómo me cambia la variable Y cuando me cambian las X. Y eso se hace con derivadas y es lo que hacían los marginalistas a principios del 19 y utilizaron
los neoclásicos, que es cuando nacen, de la mano de Marshall, juntándose las ideas estas marginalistas de matemáticas con la clásica de Smith, y es la primera vez donde se aplican las matemáticas en economía y, de hecho, en una ciencia social. Son unas matemáticas que beben directamente de la física, beben de la mecánica clásica newtoniana muy claramente. ¿Sí? Volveremos a eso. Bueno, pues desde finales del 19, desde 1890 que sale el libro de Marshall, hasta los años 20 parecía que los neoclásicos tenían razón. Las cosas nunca habían sido tan dulces y tenemos los maravillosos años 20. Pero en el 29 todo se va al garete, tenemos el crack y la Gran Depresión de los años 30. Otra vez están pugnando los proletarios con los capitalistas. Y parece que van a ganar los proletarios. De hecho, en la Revolución Rusa se llevó por delante al capitalismo en Rusia, ¿sí? En 1920 más o menos. La cuestión es que en esta pugna sale Keynes, que era un neoclásico, y cambia el foco de atención y en lugar de centrarse en el individuo, como habían hecho los clásicos y los neoclásicos, que eso se le llama la microeconomía, centrarse en el individuo, se centra en estructuras y en instituciones, en el Estado, en los sindicatos, y utiliza la estadística. Entonces, está cambiando las puertas de entrada seguramente de los neoclásicos a los keynesianos, al mover de individuos a estructuras e incorporar la estadística, cambia la manera de hacer economía. Una de las principales críticas que les hace a los neoclásicos es que los neoclásicos están emperrados desde que lucharon contra el feudalismo en que el Estado tenga la mínima interacción posible con la economía, minimizarlo. Y, en cambio, Keynes dice, no, si queremos salir de la crisis de los años 30 en la que estamos sumidos, tenemos que potenciar la demanda agregada por parte del gasto público del Estado. Y en ese momento nace la socialdemocracia y el estado del bienestar. La socialdemocracia es la manera, dicen a ciertos autores, la manera que tienen los capitalistas de apaciguar al proletariado cuando realmente les iban a joder. Entonces es como un trueque. ¿Sí? La socialdemocracia y el estado del bienestar consisten en garantizar y universalizar la sanidad y la educación y la protección a los que están peor en la sociedad. ¿Sí? Desde los años 40 del siglo XX hasta los años 70, esta es la nueva ortodoxia. Son los que mandan. Y todos los países capitalistas utilizan este libro de texto de Keynes. Pero en los años 70, los superricos están un poco cansados de las políticas estas de redistribución de la riqueza y de amparar a las clases, a la masa. Entonces, en otra pugna, luchan contra los keynesianos. ¿Sí? Y Friedman y la escuela de Chicago y la escuela austríaca, básicamente, hacen retornar a la academia y a las políticas de los estados a las tendencias neoclásicas, diciendo que el Estado tiene que ser mínimo, que no se tiene que tener, que tenemos que alimentar la competencia, que tenemos que financiarizar la economía, dejar que no haya aranceles, lo que sea. Todo su discurso, que si queréis luego podemos comentar en la parte más técnica o no. Pero como concepto, esta gente, la escuela de Chicago, los austríacos, utilizando a sus voceros Reagan y Thatcher, impusieron el discurso neoclásico de nuevo. ¿Quién está detrás de esto?
son los lobbies de presión de a quién beneficia el discurso neoclásico: al capitalista, al que consigue dinero prestando dinero y asumiendo el riesgo, y otros hacen el trabajo. ¿Sí? Para que os hagáis una idea de la influencia que tiene el pensar desde las gafas del neoclásico o desde las gafas del keynesiano, quiero mostraros este gráfico, no sé si se puede leer bien, donde vemos la evolución de la desigualdad desde el 45 hasta el 2007 en Gran Bretaña. Y resulta que cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, el 1% de la población en Gran Bretaña, que es este señor, tenía 123 veces más renta que el promedio del 99% restante. Y desde el 45 hasta el 78 se dieron políticas keynesianas. Y esta desigualdad se redujo a que los superricos solo ganaban 28 veces más que el promedio. Y estaban cabreados los superricos. Y entonces surgieron el retorno de los neoclásicos con Friedman a la cabeza. Y en 30 años más superamos la desigualdad que teníamos en el año 45. No solo retrocedimos, sino que empeoramos la relación. Sí, també a partir del 45 hi ha 30 gloriosos que o sigui, la desigualtat se disminueix, però al final hi ha un creixement brutal de l'economia. O sigui, els rics se van fer moltíssim més rics. Se van fer molt rics, La desigualtat va disminuir. pero además, o sea, además de que todo el mundo ganó, se distribuyó la riqueza de arriba a abajo, ¿sí? Y los de arriba pillaron lo suyo, ¿eh? Tengo que decir que, por ejemplo, en los años 40 se da el New Deal, que es la aplicación americana de las teorías keynesianas para apaciguar a los proletarios que se iban a cargar el capitalismo estadounidense. ¿Sí? Y en este New Deal, Roosevelt les hizo comerse un 100% de tasas en un momento determinado a los superricos que ganaban más de $1 millón en un año. Entonces, durante unos años, los superricos estaban pagando todo lo que era más de $1 millón. Y les pareció bien, ¿eh? Porque las que les venía encima era telita. Entonces, ellos se tuvieron que aguantar el ganar tanto, pero coño, sí siguieron ganando, claro que sí. Bueno. Hasta aquí mi pequeña pincelada respecto a cómo se construye el pensamiento en economía. Lo que más me interesa de todo es que veáis que no hay una objetividad en lo que estamos tratando. El quién piensa y dónde y cuándo lo piensa influye en el discurso que acaba generando. Y ese discurso influye en la realidad. ¿Bien? ¿Alguna cosa aquí? Pasamos al final de esta exposición y luego hacemos un poquito de debate. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en esta última parte me gustaría explicar cuál es la perspectiva de la complejidad respecto a por qué se equivocan los economistas. ¿Sí? Los físicos, con sus artefactos matemáticos, aciertan, más o menos. Los economistas no suelen acertar. ¿Por qué? Porque cuando la física maneja variables, son unas variables que podemos medir, cuantificar, observar, normalmente, no siempre, pero normalmente sucede así, y somos capaces de generar modelos donde vemos la interacción de estas variables de una manera más o menos agregada y tenemos la mecánica clásica, que es la que creó Newton,
y que nos permitió, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, todos los avances tecnológicos que hemos tenido, todos. ¿Sí? Bueno. En cambio, cuando se trata de estudiar sistemas complejos, es decir, aquellos donde hay bastantes elementos, pero sobre todo donde la relación entre estos elementos no es lineal, las matemáticas de la mecánica clásica no funcionan. Para que os hagáis una idea de la importancia de este tipo de objeto a estudiar, del objeto complejo, de las matemáticas no lineales, ¿sí? Me gusta mucho una frase que dice una profesora de la complejidad, que es que estudiar matemáticas lineales es como estudiar animales que no son elefantes. Entonces, los elefantes son las matemáticas lineales. Todo lo que se sale de los elefantes son matemáticas no lineales. Toda la riqueza que existe en el universo muy difícilmente se explica con matemáticas lineales. Hay cosas que sí, pero en general no. ¿De acuerdo? Creo que he dicho mal la frase, la he dicho al revés. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, pues aquí lo que tenemos son estas variables que están interrelacionadas y donde causa y efecto se confunden. Una cosa es causa y a la vez efecto de lo otro. Y esto las matemáticas no lo soportan bien, las matemáticas lineales de la mecánica clásica. Bueno, entonces, cuando tenemos las matemáticas lineales clásicas, funciona para hacer tecnología bien, y también aprendimos en el siglo XX a utilizar estadística. Entonces, la estadística sirve cuando, en lugar de tener pocas cosas que están relacionadas linealmente solo, lo que tenemos son una barbaridad de cosas, que no sabemos muy bien ni cómo se relacionan ni nos importa, porque somos capaces de recoger datos y utilizar promedios, varianzas, que son cosas que son como la pieza básica de estadística que estáis hartos de utilizar en vuestras clases. Entonces, cuando lo que estamos estudiando permite utilizar lo de los promedios, luego podemos decir lo de si es normal o no es normal, y a partir de aquí hacer predicciones, y utilizar la amalgama de datos, recluirlos en parámetros que sean útiles para que nos den información que nos sirva. Entonces, eso a partir del siglo XX, con los ordenadores, es vertiginoso en la productividad de la estadística. Y esto en complejidad se dice que la estadística sirve para la complejidad desorganizada. Entonces tenemos los problemas de simplicidad y los problemas de complejidad desorganizada. Y en medio tenemos la complejidad organizada, que es básicamente de lo que va la vida. Las herramientas de la simplicidad clásica y las herramientas estadísticas de la complejidad desorganizada no sirven para este tipo de... A ver, hay cosas que puedes utilizar, pero en general no sirven. Como intentar arreglar, no sé, un ordenador a martillazos. No suele servir con un martillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede hacer? En la complejidad, una de las cosas que más me gustan, es que no pretende relegar el resto de disciplinas. Lo que pretende es unirlas y generar lo que se llama la transdisciplinariedad. Es recoger desde biología, química, física, sociología, filosofía, ir recogiendo e ir juntando el conocimiento para intentar analizar la realidad de una forma que nos lleve a conclusiones que sean útiles. No sé si ciertas o no, pero al menos útiles. Bien. Entonces creo que la complejidad va muy en línea de lo que es el movimiento postautista, porque el movimiento postautista no es que sea un movimiento que diga vamos a hacer las cosas así, sino esto que se está haciendo no funciona muy bien, vamos a intentar buscar debate.
Y esto es debate, porque yo utilizo herramientas de complejidad para estudiar el marxismo y me sirve, o la demografía y me sirve, y la demografía me sirve para estudiar el marxismo. Entonces, lo del complejo mola y es enriquecedor de todas las variantes del pensamiento que podemos encontrar. A veces útil y a veces no. A mí me gusta pensar que la microeconomía lo que ataca son problemas de simplicidad y que la macroeconomía lo que ataca son problemas de complejidad desorganizada, pero la economía es complejidad organizada. Entonces, las herramientas, aquellas, la clásica y la estadística, fallan. ¿Sí? Para acabar, me gustaría hacer una pequeña relectura muy corta del manifiesto que hemos visto antes. Ahí. Y con esto ya doy por finalizada mi chapa y podríamos comentar, contestar lo que os interese. Nosotros, los estudiantes de Economía y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad, perplejos ante los contenidos y las formas con las que se nos enseña la ciencia económica, reivindicamos una economía cercana a la realidad social. Estamos hartos de mundos imaginarios y de las ecuaciones que los crean. Queremos una economía que pueda ser descriptiva y que tenga en cuenta la estructura de la sociedad donde se desarrolla. Queremos huir del autismo al que nos tiene sometido el actual predominio de la teoría neoclásica. Un uso proporcionado de las matemáticas. Nosotros estamos de acuerdo con el uso de las matemáticas, pero de sobra sabemos que cualquier resultado, por matemático que sea, es matizable e interpretable, y que cualquier hipótesis y teoría científica es fácilmente falsable. Una economía plural. Queremos una docencia plural. Tenemos derecho a conocer los diferentes enfoques que constituyen el discurso científico contemporáneo. Queremos, pedimos y exigimos complejidad. Pues hasta aquí estoy yo. Muy bien. Muchas gracias.